Hola, muy buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar sobre la conversación sobre la poesía, valga la redundancia, de Friedrich Schlegel, que es la última poética que estamos viendo en este curso y la vamos a contrastar un poco con lo que hemos visto de las diferentes épocas y otras poéticas, como son la poética de Aristóteles, el pensamiento de la Edad Media, tanto visto a través de lo planteado por Viñas Piquet y por H. Abrahams, como pues directamente lo planteado por Dante y Boccaccio, y en cuanto al clasicismo francés, lo planteado por Nicolas Boulois en su poética. El diálogo sobre la poesía de Friedrich Schlegel arranca con la parte del mismo nombre y lo hace en forma de diálogo esgrimiendo dos razones principales. La primera es que sea una suerte de diálogo platónico, que sabemos pues que tiene muchísimas ventajas en el sentido de se plantean muchas preguntas y no necesariamente se esgrimen o imponen respuestas. Y en segundo lugar, dado que el romanticismo, más que un movimiento artístico, o no era únicamente un movimiento artístico, sino una forma de vida y con ello una forma de ver la vida, de vivir la vida, de comportarse en la vida, y una de las grandes cosas o de los grandes valores de esta época es la amistad. En las tertulias, a pesar del interés teórico, primaba la amistad. La idea de plantear entonces esto como diálogo radica en mostrarlo como las tertulias que se daban en ese entonces. En estas tertulias, como lo plantean maravillosamente las traductoras de el texto que leímos, perdón un segundo porque no logré el nombre, Laura Carugati y Sandra Girón, se trata de un amante en común. La poesía es el amante en común de estos amigos en la tertulia. Pero la poesía es filosofía. El sentimiento está por encima del individuo. Sin embargo, a diferencia de otras épocas, de otras poéticas, si recordamos, por ejemplo, para Aristóteles lo más importante era que la mímesis se diera y el género por excelencia era la tragedia. Acá vamos a ver en unos capítulos más adelante, dentro de 2 capítulos, que el género más importante acá va a ser la novela, pero era importante que por un accidente, por una jamartilla, entonces personas buenas sufrían desgracias y lo importante era la acción. Acá lo importante, como vamos a ver, es el humano, es el ser humano, y lo externo no se va a ver solo como mímesis o como en la Edad Media, que se veía solo como una explicación del texto bíblico o bien para mostrar que era alegórico o que era textual en varias de las clasificaciones que vimos de la Edad Media dadas por Dante. Acá el exterior va a importar en cuanto pase por el filtro del poeta, por el filtro del artista. En la segunda parte habla Schlegel de una nueva mitología. ¿Cómo debería ser esta nueva mitología? En primer lugar, debería constituirse una nueva educación, una nueva cultura, una nueva forma de ver la vida, de comportarse. Pues la palabra en alemán es Bildung y no tenemos una traducción, pues digamos que cubra todo el significado semántico, valga la redundancia de esta palabra. Y es Ausbildung es la instrucción, la educación, en el sentido de lo que nos enseñan, y Bildung es la cultura. Pero pues un ser integral tiene que conocer cosas y estar en capacidad de dialogar, como empieza el primer capítulo de esto. La idea es que esta mitología lo que sea es un ethos vivificante que propenda la libertad.
Bueno, por otro lado tenemos que la característica de la poesía moderna es la falta de carácter. Mientras que veíamos que en Aristóteles lo importante era la acción y seguir un modelo en donde lo mejor era la tragedia, mientras veíamos que en la Edad Media de las cosas más importantes era constatar lo que decían las Sagradas Escrituras por cualquiera de las figuras literarias posibles, y que en el clasicismo francés estábamos pensando en lo racional y cómo debe atacarse todo desde ese punto. La poesía moderna carece de carácter. No sigue un modelo dado, y lo que propone Schlegel acá, como la nueva mitología, después de la Bildung, es que haya una unificación de filosofía, poesía y religión. La poesía debe también de alguna forma explicar el mundo y en tanto está conectada con la filosofía, y por otro lado, la poesía es la mayor de las creaciones, la más divina de las creaciones, y en tanto está relacionada con la religión. La idea para Schlegel y para los románticos en general, pues de quien Schlegel fue precursor, es que partiendo del yo, se haga una exaltación a la libertad y a la transformación del mundo. Se trata de un movimiento autorreflexivo para la construcción de una nueva mitología. Entonces, como se planteaba desde el comienzo, la idea es, tanto en Schlegel como en el romanticismo, específicamente pues en aparte de la construcción de la nueva mitología, que el espíritu, por medio de su salida al exterior, pase por un filtro y en ello se constituya la visión del mundo. Schlegel, además, realizó varias clasificaciones. Por ejemplo, cuando estaba dictando sus lecciones en París entre el año 1802-1803, planteó que Oriente era religión, como Occidente al padre de las artes y la filosofía. Y de este modo, al igual que integró en esta mitología filosofía, religión y poesía, o propuso integrarlo, acá entonces integró Oriente y Occidente, masculino y femenino, divino y humano, femenino, masculino, etcétera, etcétera, pero no en el modo en que se manejaban los contrarios cuando Aristóteles, sino con una nueva fórmula. La siguiente parte de este diálogo sobre la poesía se llama Carta sobre la novela. Acá tenemos algunas dificultades de traducción, ya que la frase es magistral en alemán. Ein Roman ist ein romantisches Buch. Podríamos traducirlo como una novela es un libro romántico, en todo el sentido de la palabra, y vamos a ver que lo es, porque en la novela tenemos ya al hombre como personaje. Ya lo importante no es la acción, como en el caso de Aristóteles, como nos lo plantea en la Poética, en donde tenemos digamos, una representación de lo que debe ser, ¿sí? Y cómo no se corrompe el hombre a pesar de la mala suerte, de la jamartía, pero se basa en la acción. En la Edad Media hemos visto que se basa en constatar las escrituras religiosas, pero en la novela el importante es el hombre como individuo, el hombre en relación a lo demás, el hombre en relación al mundo, al igual que el hombre romántico. Ya lo importante no es copiar a los antiguos, y además la novela es el género por excelencia
el periodo romántico. Ya no es necesario tener a la tragedia, como planteaba Aristóteles, como forma superior del arte, ni explicar las escrituras sagradas, ni que todo sea absolutamente racional. Y entonces Schlegel se va en contra del neoclasicismo francés, en contra de los planteamientos que tiene al comienzo Voilà, pues de lo que vimos en este curso. ¿Mm? Y partiendo de una multiplicidad de elementos personales, psicológicos, históricos, sociales, las obras románticas aspiran a una unidad que contiene en sí misma la tensión no soluble, no solucionable, eh, entre lo finito y lo infinito, entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo particular y lo universal, entre lo humano y lo divino, están todos esos contrastes, pues que son los contrastes que todos tenemos en el diario vivir, en la vida, como hombres. Y el último capítulo es el ensayo sobre el diferente estilo en las obras tempranas y tardías de Goethe. Sin embargo, más que mencionarlo, requeriría una parte como tal, ni siquiera recorriendo toda la obra, sino solo viendo por encima el Fausto. Importante saber que tanto el Fausto cumple con las condiciones de novela, con las condiciones de ser un libro romántico por excelencia, dada la trama, la forma de presentar los personajes y demás, como la maravillosa cita que han hecho estas magníficas traductoras, pues que han sacado en su traducción y que es lo que esgrime Schlegel para decir que la obra ha sido realizada 2 veces a partir de 2 ideas. Y dice, la primera era meramente la de una novela de artista, sin embargo, luego la obra, sorprendida por la tendencia de su género, se vuelve repentinamente mucho mayor que su primera intención y se le agrega la doctrina del arte de vivir y se convierte en genio del todo.